En el vídeo de hoy vamos a tener un vistazo rápido a Archivo de las Tormentas, este juego de rol que se centra en el Cosmere. El Cosmere es como el universo de Brandon Sanderson, donde están todas sus novelas metidas, son mundos diferentes pero interconectados, donde todo lo que él va narrando y todo lo que él va contando pues está ahí metido. Y empieza con el Archivo de las Tormentas, que es uno de los relatos o una de las sagas, mejor dicho, que nos está contando este hombre. Y está basado, pues bueno, un juego de rol basado en esta novela. Tenemos un libro, un mundo, en la guía del mundo, que no es el manual básico, que lo he puesto yo al revés. Tenemos el manual básico, ¿vale? El manual básico que nos va a dar todas las pautas para poder jugar, hacernos los personajes, consejos para el máster y todo lo necesario para empezar a jugar con la ambientación del mundo, etcétera, etcétera. Pero la ambientación pues un poco por encima, digamos, ¿no? Y aquí también objetos iniciales, algún aliado, los personajes, pues bueno, todo lo necesario para empezar una partida de rol, cómo funciona el sistema de juego, cómo funcionan las tiradas y todo eso que ahora veremos un poquito más al detalle. Después tenemos la guía del mundo. La guía del mundo es realmente el bestiario, un bestiario. Para cualquier otro juego de rol pues tendríamos un bestiario aparte y tendríamos un mundo de ambientación o un libro de ambientación completamente aparte. Aquí han hecho un pequeño mix y lo que vamos a tener es, aparte de ambientación del mundo, donde nos van a contar religiones, cultura, etcétera, pues un montón de cosas. Además de eso vamos a tener el bestiario dentro de este mismo libro, o sea, es un 2x1, ¿vale? Para que te hagas una idea, es un 2x1 este libro. También tenemos una pantalla de máster que tiene 3 palas en las que vamos a tener pues un resumen bastante bien para la primera partida que he estado así como preparando. Pues he visto que es un resumen bastante bueno de todos los detalles importantes, sobre todo las primeras partidas. Luego ya empezarás a ignorarlo seguramente, pero para las primeras partidas te va a venir muy bien, sobre todo con los resúmenes de las acciones, las reacciones y pues todas las cosas especiales que vas a tener pues seguramente en los primeros niveles de la aventura. Una pantalla que tampoco tiene mucho más que ofrecer, o sea, es lo que está bien. Lo que pasa es que ya sabes que hay veces que nos vienen pantallas que no valen para nada. Después, importantísimo, si no conoces las novelas, como es mi caso, que yo no me he leído los libros de Archivos de las Tormentas, pues esto es algo que está súper bien tanto para máster como para jugadores. Bienvenidos a Rosar, es directamente una introducción a este mundo donde nos van a contar un poco de todo, nos van a contar sobre la biología, nos van a contar sobre su propio mundo y universo. Aquí fíjate que pone un mundo de tormentas y guerra, pues la ecología, las plantas, los animales, etcétera, todo lo vamos a tener aquí resumido de una forma bastante interesante. Un mapa en la página central, vamos a tener un mapa de toda la Tierra en la que se van a vivir estas aventuras. Y un poco de las naciones, las culturas, nos van a contar sobre todo un poquito. O sea, nos meten en el ambiente para que aprendamos de qué va el mundo, cómo funciona el mundo, qué tipos de criaturas hay, clases, razas, un poco todo de eso resumido en un libro bastante finito, ya ves que no tiene mucho texto, con buenas ilustraciones también y demás, para meternos en esta historia. Yo creo que es recomendable para quien no conoce el universo y quiera vivir las aventuras muy desde dentro, pues entonces es como un libro imprescindible, un librito imprescindible para, en vez de leerte esas novelas, pues conocer el mundo, ¿no? Ese resumen del mundo. Luego vamos a tener un primer paso. Un primer paso es otro libro pequeñito, que me ha parecido genial, porque hace que esa sesión cero que tenemos en las partidas de rol, normalmente lo que hacemos es pues crear nuestros personajes, hablando, siguiendo el manual, las pautas y tal. Y con este libro del primer paso, que es una aventura de nivel 0, es literalmente eso. Vamos a empezar a guiarnos por este libro para crear los personajes. Cada jugador se va a crear su personaje a través de este libro. Vamos a vivir una aventura y según vayamos viviendo la aventura de nuestro personaje, vamos a ir creando sus características y demás, con pues sus decisiones, etcétera. Ya ves que pone por aquí, pues todas estas etiquetas son importantes para la creación del personaje, y aquí vamos a conseguirlo todo, pues cuál era su ascendencia, bueno, vamos a decirlo, para compararlo como siempre, cuál va a ser su raza, cuál va a ser su clase, cuál va a ser su equipamiento inicial, de dónde viene, a dónde va, cuáles son sus objetivos, no solamente la aventura principal, sino las motivaciones principales que tiene el personaje. Bueno, pues todo esto lo vamos a poder hacer aquí con una aventurita pequeñita, que no sé si son 3 o 4 partes en total, en las que ya te digo, una sesión 0, que en vez de ser simplemente vamos a hablar y ya está, lo vamos a hacer a través de una aventura y así consolidamos a nuestros personajes.
Luego, una vez que hemos hecho estos dos libros, que son los principales para mí, leernos estos dos, o sea, y luego, pues este primer paso, una vez que te has leído, obviamente, el manual de reglas, pues te haces esos personajes, ya te familiarizas un poquito más con el reglamento y ya podemos ir a una primera aventura de nivel 1, donde nos vamos a encontrar, pues, Puente 9. Aquí lo que vamos a tener pues es una aventura cortita para hacerla quizás no en un one shot solamente, ya depende del tiempo que dediquéis cada día a jugar, pero sí se podría hacer perfectamente en un one shot, ¿eh? Pero eso, dependiendo del tiempo que queráis, pues para poner a prueba ese primer testeo. Mira, por este lado, por ejemplo, esto está pensado para ambos jugadores, el que no tenga conocimiento de la novela, pues aquí luego se va a poder empapar bien. Esto está pensado para que los jugadores puedan hacer los personajes de una forma súper sencilla. Y este está pensado para que el máster entre a masterear de una forma súper sencilla. Hay muchas partes en esta historia donde vamos a tener un montón de cosas para narrar. Te dicen, por ejemplo, aquí, fíjate, pues hay un montón de cosas para narrar directamente, sin que tú tengas que preparártelo. Podrías casi, haciendo simplemente un primer leído de esta aventura, podrías ponerte a jugar siguiendo casi el paso a paso para masterizar una partida a Puente 9, que sirve de introducción para que tú cojas como máster las pautas de poder ir sembrando la semilla en las siguientes aventuras, porque luego se va a venir una aventura más grande y la aventura más grande obviamente pues va a requerir de que tú le metas buena caña. Por cierto, vienen aquí unas hojas de personaje, fíjate que también vienen unas hojas de personaje sueltas, ¿vale? Para con los personajes que ya vienen predefinidos, claro, agente ladrón, cazador arquera, enviada de diplomacia, líder campeón, erudita y guerrero soldado, ¿vale? Esto lo tenemos ya desde inicio, fíjate que son unas hojas de personaje que encima vienen incluso a color, que podremos utilizar para esta primera aventura si no queremos crearnos nuestros propios personajes, que podemos venir con ellos perfectamente desde el primer paso, ¿vale? Entonces aquí, pues el máster sí que va a encontrar una forma guiada de masterizar. Siempre la primera vez que un máster se enfrenta a una partida de rol como máster, pues tiene la dificultad de quizás no saber qué narrar en cada momento, cómo hacer avanzar la trama, qué tengo que describir aquí, qué tengo que describir en esta otra parte. Y con esta aventura de Puente 9, pues se va a encontrar con un montón de elementos narrativos que ya están escritos para que simplemente el máster los lea directamente y haga avanzar la aventura. Obviamente sirve como primera toma de contacto para que los jugadores puedan experimentar con sus personajes, ver si les gusta, incluso decidir después si seguir en la aventura con ese personaje o no, porque al final es un poco testeo, ¿no? Para ver cómo funciona, pero sobre todo para el máster me parece la mejor herramienta para máster primerizo o para partidas rápidas en las que no te quieras preparar demasiado. Y luego, por último, el último libro que tendríamos que mirar en toda esta colección de libros que llegan en la primera tanda, tenemos el libro de Caminapiedras, que ya es una pequeña campañita para que juegues con el reglamento. Pues ya conoces el mundo, pues ya empiezas aquí, te vas a jugar tu pequeña campañita. No quiero mostrar mucho porque no quiero hacer spoiler, pero sí que te voy a mostrar pues eso, ¿no? Que trae ilustraciones, trae mapas que ya te vienen más o menos segmentados con sus cuadrículas, cómo deberían estar colocados, mapas más grandes donde te muestran el mundo. Fíjate, aquí pues es una zona de ríos, diría yo, tendría que leerlo, para saber si es río o simplemente es otra cosa. Pero bueno, que viene todo muy bien preparado, fíjate. Aquí pues no. Lo típico, esto es lo típico en todas las campañas, en los juegos de rol siempre vienen cositas así, pero no suele dejar nada a la interpretación, ¿vale? De lo que he estado leyendo, pues te deja mucho más preparado todo que otros libros, que hay muchos. Ya en los últimos es cierto que cada vez te lo dan todo más mascado, pero si nos vamos a libros más antiguos, de campañas más antiguas, hay muchas zonas que te dan la parte descriptiva, pero no te dan un visual de lo que estás haciendo, y el máster tiene que poner de su parte para representar esa zona en la que pues están los héroes haciendo, yo qué sé, lo que sea, ¿no? Pues aquí tenemos mucho más visual y eso se agradece, mucho más visual que se pueda representar en la mesa. Bueno, dicho todo esto, de estos libros no vamos a hablar más en el vídeo de hoy. Creo que ya ha quedado una preview muy buena hecha de estos primeros libros. También la pantalla del máster la voy a separar porque ya no nos va a hacer falta mucho más. Y la guía del mundo realmente tampoco tengo que decirte mucho, ¿no? Ahora lo veremos como segundo libro, pero bueno, sí le echaremos un vistacillo. Vamos allá con el manual, que el manual es gordito. Fíjate que es un manual gordo. Y además la versión de todos los libros que vienen aquí, exceptuando los tomos finitos,
objetos vienen con este canteado en dorado, que le da como un toque como si fuera, no sé, como si fuera otra calidad, aunque realmente son hojas normales, ¿vale? Todo es normal, pero este canteado dorado pues le da como un extra. Un libro que tiene concretamente 385 páginas, bueno, alguna menos obviamente, pero bueno, 385 páginas más las hojas de personaje en la parte de atrás, y que nos va a presentar las bases del juego desde el principio. Obviamente tendremos este contenido, esta guía de contenido aquí delante, y ya vamos a ver que tenemos una pequeña introducción, cómo crear los personajes, los orígenes va hilado a la creación de los personajes, las características hilado a la creación de los personajes. Caminos heroicos es hilado también a la creación de los personajes, y luego tenemos los caminos radiantes, que son como la subida de nivel, ¿vale? La subida de nivel, porque son caminos radiantes que, aunque sea tu clase básica en una partida, no vas a poder seleccionarlo hasta que tu personaje llegue a nivel 2, ¿vale? Siempre vas a empezar con un origen, con una característica, con un camino heroico, y luego vas a poder complementarlo más adelante con un camino radiante, porque al principio empiezas con el heroico solamente, pero luego ya tendrás el radiante si quieres. Nadie te obliga tampoco a seguir un camino radiante. Tenemos un capítulo para potencias simplemente pues cosas extra que podemos añadir a nuestros personajes, a lo mismo que los objetos. Tendremos los iniciales, los que podremos comprar en el mundo, etcétera. Y ligado a la creación de los personajes, también tenemos un capítulo de metas y recompensas, ya que cada personaje al principio va a tener una meta y va a tener, sobre todo metas, va a tener una meta que algo quiere, ¿no? Los personajes siempre están buscando algo, no tienen un trasfondo de, bueno, ha surgido esto en el mundo, como muchas veces pasa, que no tienes un lore detrás. Pues aquí sí, aquí le tienes que dar un trasfondo desde el inicio, en el que tengas una meta, algo que quieres conseguir, algo que estás buscando, algo que necesitas encontrar, ¿no? En tu historia, pues aquí te lo especifica claramente que tienes que tener pues esa meta, ¿no? Esos propósitos y ciertos obstáculos que también pueda tener toda tu historia. Y luego ya tenemos las recompensas por si cumplimos esas metas, pues entonces ya nos darán esas recompensas. Tenemos una pequeña sección de aventuras, no es una sección muy grande porque tiene como 20 páginas simplemente, donde nos cuentan de una forma rápida pues cómo hacer pues una pequeña interpretación, cómo se manejan los tiempos dentro de la partida, cómo son las escenas, cómo son los sucesos, todo el tiempo, todo esto cómo se gestiona. Y después una parte un poquito más extensa, que son pocas páginas más, pero bueno, son 20 páginas, que es bastante, pero un poquito más extensa, donde hablamos del combate. El combate también es muy parecido a Dragones y Mazmorras, si ya lo conocías anteriormente, Pathfinder, todos estos juegos de sistema de 20, pues es muy parecido, pero vamos a tener algunos cambios, pequeños cambios, en la forma en la que vamos a llevar la iniciativa y en la forma en la que también vamos a lanzar algunos dados, porque aquí vamos a ver que tenemos unos dados extra. Tenemos otro capítulo de conversaciones, importante, algo que casi nunca se suele explicar, es cómo resolver una conversación. Simplemente, bueno, sí, haces tiradas de habilidad enfrentada, tal, no sé qué. Bueno, pues aquí nos va a traer un pequeño ejemplo de cómo llevar a cabo una escena en la que pues tú quieres conseguir tus propósitos, y ya no solamente hablando, que eso para mí lo ideal en rol es hablar, ¿no? Que el personaje pues interprete todo lo que puede interpretar, o sea, tú como jugador interpretas todo lo que puedes interpretar para intentar convencer a ese mercader que te rebaje el precio de un arma y que además pues te dé la ubicación de yo que sé qué, que está en algún sitio, y lo puedo hacer de buena gana, de mala gana. Bueno, pues dependiendo de tú cómo lo vayas roleando, puede ser casi innecesariamente el lanzamiento de dados, ¿no? O sea, ya se resuelve así. Pero en caso de que sea una conversación difícil, que no esté claro, que sea, yo que sé, es un personaje que no es amistoso y encima pues tienes un conflicto con él, pero podría haber una posibilidad de que te ayudara si haces algo, y para saber si la has convencido o no la has convencido, si la conversación está fluyendo correctamente, si está interpretando bien lo que tú le quieres decir, pues en esos casos pues tenemos esta pequeña sección de conversación para poder resolverlo de una forma pues un poquito más mecánica, vamos a decirlo. Luego tenemos los empeños. Empeños aquí se refiere a las diferentes partes que tiene una partida de rol, ¿no? O sea, tú estás en una partida de rol, en un momento dado tú vas a tener que decir, bueno, estamos en la ciudad y yo voy a intentar en este rato, yo qué sé, me lo voy a inventar, soy un ladrón, voy a intentar robar todo lo que pueda en el mercado. Bueno, pues en el empeño de ir a robar al mercado, eso es un empeño, ¿no? El hecho de que uno vaya a robar, por ejemplo. Otro que dice, mira, mi empeño es intentar encontrar una forma de acceder a
a este edificio súper lujoso en el que se hace una celebración y yo quiero participar en esa celebración, entonces quiero los requisitos. Bueno, pues todo el tiempo que le va a llevar para hacer eso sería como otro empeño, ¿no? Entonces, todas las acciones globales, digamos que no es una tarea concreta, a eso le llaman empeños. Y ese empeño va a ser como, pues bueno, esta es una explicación que se está haciendo, algo que se utiliza en rol habitualmente, que es como, bueno, pues básicamente yo te digo, bueno, pues te vas por la ciudad, llegas hasta no sé qué taberna, en la taberna consigues hablar, encuentras allí a una persona que parece que te mira y no sé, como que te da la sensación de que podría ser alguien interesante para hablar de lo que estás buscando. Y entonces ahí te centras en una conversación, puedes tener una parte de conversación con tiradas enfrentadas incluso, luego dices, bueno, después de esta conversación pues te vas a no sé dónde, pues haces como focus in, focus out, ¿no? Te vas centrando en matices en otros. Pues bueno, el empeño es todo, el empeño es la escena de un personaje, realmente la escena de un personaje en una trama concreta que esté viviendo, ¿no? Básicamente eso es el empeño. Y aquí pues te hace un pequeño resumen porque te dan matices, sobre todo es para el máster, matices de cómo hacer los empeños de un descubrimiento, en exploración, en misión, en persecución, en empeño. En la exploración, en este sentido, pues por ejemplo, en vez de decir, pues dedico 2 horas a buscar, ¿no? Pues aquí en la exploración a lo mejor pues puedes tener alguna pequeña regla extra añadida para que te ayude, que sea un poquito más narrativo y que tenga un poquito más de presencia ese empeño de exploración que está llevando a cabo el jugador. Después tenemos una sección concreta para dirección de juego, sobre todo si eres máster primerizo, pues te va a interesar muchísimo leerte esta sección. Si ya eres máster habitual, pues bueno, esta sección te la vas a leer súper rápido, mirando pues los pequeños cambios que pueda haber en algún momento, como diciéndote que ciertos adversarios funcionan de una manera o que el combate se resuelve de esta manera. Hay algunos juegos de rol que te recomiendan un número de turnos para resolver un combate, otros no te recomiendan nada. Pues aquí, bueno, tienes tus pequeños tips de cuándo dar ciertas cosas, te las van a contar aquí también, ¿no? Y por último, pues tenemos los apéndices y ya está. Haciendo un pequeño repaso así más visualizando las páginas del libro, vamos a pasar por algo importante que es como la tirada de los dados. La tirada de los dados, aquí hace un pequeño resumen, no es nada diferente, es un juego en el que vamos a utilizar todo el conjunto de dados, todos los dados pues desde 3 caras hasta 12. Bueno, el de 3 caras realmente es un D6, ¿no? Bueno, desde 4 caras hasta 20 caras de dado vamos a utilizar aquí, que es el conjunto habitual en un set de dados de juegos de rol. Y además añade un nuevo dado que se puede utilizar como si fuera un dado de 3 o un dado de 6, como tú quieras, en el que vamos a tener, realmente es un dado de 6, en el que vamos a tener un dado que se llama el dado de trama. El dado de trama se compone de estas tiradas que tenemos aquí. Fíjate, ¿ves esto de aquí? Esto es el dado de trama, ¿vale? El dado de trama se puede lanzar a veces durante la partida cuando queremos hacer que una situación sea un poco más complicada, compleja, diferente, o que pueda tener unos resultados un poco más ambiguos, tanto para bien como para mal. El dado de trama tiene 6 caras, 2 de ellas representan complicaciones, una complicación de valor 2, una complicación de valor 4, y 2 de ellas representan oportunidades que tiene el personaje para hacer algo extra, ¿no? El propio personaje puede sugerir querer lanzar el dado de trama, pero es el máster el que decide cuándo se lanza este dado de trama. A esto le llaman subir la apuesta. Lanzar el dado de trama se le llama subir la apuesta. Siempre se lanzará en conjunto con un dado de 20. Vas a realizar una prueba, yo voy a intentar intimidar a este soldado que está en la puerta de este calabozo porque quiero sacar a mi amigo de aquí, entonces le voy a intimidar y además lo voy a hacer de tal forma, pues algo puedes meter en la narrativa, le voy a intimidar vestido disfrazado de cocodrilo, me lo voy a inventar, pues a lo mejor como no es una intimidación normal y voy disfrazado de cocodrilo, puedo hacer un subir la apuesta, porque ese vestimenta de cocodrilo a lo mejor le puede pues hacer un poquito más, le podría pasar que diga, ostras, me intimida más porque lleva ese traje de cocodrilo, ese traje o una armadura hecha con un cocodrilo, me lo estoy inventando todo, o todo lo contrario, es como parece tan absurdo, o sea, después de esto encima es tan absurdo que se te complica más la situación. Bueno, pues esta subida de apuesta la va a dar el máster dependiendo de la situación en la que estés, ¿no? Y dices, mira, llevas ahí una cosa, estás haciendo una cosa que puede salirte o muy bien o te puede salir muy mal. Y dependiendo de lo que sea, pues te va a solucionar esto. Incluso aunque lo solventes, ¿vale? Te puede salir bien o te puede salir mal. Imagínate que tiene que sacar el jugador un 16 en el dado y saca un 18 y lo solventa y ya ha cumplido esa prueba de habilidad
habilidad, pues entonces, además ha tirado el dado de trama y ha sacado en el dado de trama un 1 o un 2. Pues bueno, he solventado el problema, he conseguido intimidar a este soldado en el ejemplo que estábamos poniendo, pero además a mí se me ha venido una complicación. Y las complicaciones, además las va a meter el máster, obviamente, que hay diferentes complicaciones. Imagínate que le ha pasado todo lo contrario. He fallado la tirada, pero además he tenido aquí una oportunidad, ¿vale? No te he conseguido intimidar, no he conseguido intimidar a este tío, pero además he tenido aquí una oportunidad. ¿Qué son estas oportunidades y estas complicaciones? Pues bueno, ahí son cosas concretas, ¿vale? Si un jugador gana una oportunidad, lo que podrá hacer será ayudar a un aliado, que lo que le permite es que en la siguiente tirada que haga un aliado va a tener ventaja. Ahora explicamos qué es la ventaja, pero es básicamente como en todos los juegos de rol. Puede recobrar la compostura, que es recuperar un punto de concentración. Los puntos de concentración pues te valen obviamente para hacer cierto tipo de habilidades o hacer cierto tipo de acciones. Impacto crítico, si estás en un combate, pues podrás cambiar ese dado, ese impacto normal, lo puedes cambiar por uno crítico. Incluso influir en la propia narrativa, ¿vale? Justo, incluso en la propia narrativa, siempre y cuando lo que tú pongas es coherente, lo que hace es que el jugador va a poder utilizar este éxito para añadir a la narrativa algo que se debe cumplir directamente, ¿vale? O sea, el máster no te va a poder decir que no, a no ser que te estés flipando 3 pueblos, el máster no te va a poder decir que no, ¿vale? Porque tú con este icono has dicho, he fallado en la tirada, pero con esta oportunidad ha surgido algo en la narrativa que abre una ventana a algo, ¿no? Pues eso el jugador va a poder formar un poco más parte, ¿no? en las decisiones de lo que va sucediendo a lo largo de la partida. Y luego, como complicación, imagínate que ha salido una complicación, pues en estas complicaciones lo que te va a pasar es que perjudicas a un aliado, por lo tanto, en vez de ventaja va a tener desventaja cuando haga una prueba. Tienes una distracción, por lo tanto, pierdes concentración en vez de ganarla. O puede el máster influir en la narrativa con alguna acción que resulte pues mala para los personajes, pues bueno, porque va bien, ¿no? Básicamente es lo mismo, una complicación que una oportunidad, pero en su efecto contrario. O sea, una cosa me da cosas buenas, la otra me da cosas malas, y en una la elige el jugador y en la otra las va a elegir el máster. Obviamente tú no puedes elegir un impacto crítico en una conversación, porque no estás impactando, ¿vale? Y aquí que hemos hablado de la ventaja es como en las últimas ediciones de Dragones y Mazmorras, en el que vamos a lanzar, en vez de lanzar solamente un dado, vamos a lanzar 2 dados y nos vamos a quedar con el resultado más grande. Principalmente en Dragones y Mazmorras, para que entiendas la diferencia, lanzas 2 dados de 20 y siempre cuando haces una prueba lanzas 2 dados de 20 y te quedas con la mejor. Pero aquí, cuando tienes una ventaja, puedes elegir qué dado vas a lanzar extra en la tirada, porque cuando combates tú lanzas el dado de 20 más los dados de daño más todos los dados adicionales extra que quieras lanzar, los vas a lanzar ahí, y el que quieras tú añadir extra por la ventaja es el que vas a tener. Podrías decir, mira, yo solamente voy a lanzar un dado de 20, pero el dado de 6 de daño que yo voy a utilizar, pues voy a lanzar 2 porque quiero tener la ventaja en el daño que voy a realizar. Entonces lo puedes elegir ahí, ¿vale? No tienes por qué utilizar la ventaja obligatoriamente en el de 20, y eso me gusta mucho porque representa mucho mejor pues esas ventajas que puede tener el jugador, ya no solamente para solventar una prueba, sino para conseguir mejores resultados una vez resuelta esa prueba, que es muy, muy interesante. Esto me parecía interesante comentarlo porque es lo que más cambia respecto a otros juegos de rol. El resto de cosas pues son muy parecidas a un sistema de 20, un sistema de rol de 20 clásico, Dragones y Mazmorras, Pathfinder tampoco tiene mucho cambio, pero vamos a ver un poquito más los personajes. Los personajes son también del estilo de los de siempre. Tenemos los orígenes, tenemos la cultura, tenemos el camino inicial, y esto lo que nos va a dar y la ascendencia. La ascendencia, para entendernos bien, la ascendencia es básicamente la clase. Eres humano, eres elfo, eres lo que sea. Bueno, pues aquí dentro de las ascendencias que existan en este universo vas a poder elegir una. Además vas a tener una cultura. De dónde proviene tu personaje va a ser un extra que te van a poder dar pues por la localización en la que tú has vivido. Pero es que además vas a poder tener doble cultura, porque a lo mejor eres nativo de no sé qué zona y de repente pues tu personaje está viviendo en otro lugar completamente diferente, y en ese origen cultural pues tienes como 2 beneficios, podrías tener hasta 2 beneficios al mismo tiempo, ¿no? Luego el camino inicial de qué es lo que está haciendo, qué ha hecho tu personaje hasta ahora, qué es ahora mismo, en dónde se encuentra, cuál
cuál es el rol de tu personaje en la sociedad, ¿no? Pues eso también es importante y esto sería lo que viene a ser la clase, ¿vale? En esta vez sería la clase que nos darían a elegir un camino heroico, vamos a decirlo así, en el que pues podremos elegir, aquí fíjate, es el camino, es el agente, que es el espía, ¿no? Pues aquí lo vamos a ver. Bueno, tenemos los talentos, que lo típico de siempre, habilidades, pericias, talentos, cosas para mejorar, para especializarse y que tu personaje sea algo concreto, equipamiento y la propia historia del personaje, donde hemos dicho que tienes el propósito, los obstáculos que tiene el personaje en la aventura. Además hay una parte de relaciones, que también vas a poder, de conexiones, que vas a poder utilizarla incluso para crear conexiones con otros jugadores, ¿vale? Puedes hacerlo con cualquier personaje que no esté dentro del juego, pero a lo mejor os interesa crear desde el principio las conexiones entre los propios personajes de la aventura, que eso siempre suele ser algo interesante. Y luego vamos a pasar a ver pues esta especie de los orígenes, ¿no? Los orígenes, donde vas a poder ver pues de dónde vienen. Fíjate, tú eliges si eres si vas a ser pues un humano normal, si puedes ser un cantor, puede ser, encima los cantores son una especie que puede ir cambiando o sea, como que tiene diferentes formas diferentes, ¿vale? Pues hay aquí pues diferentes ramas por las que vas a poder elegir, ¿no? De tu clase, vamos a decir, vas a poder elegir aquí tu clase. Después vamos a pasar a la parte de, bueno, características de los personajes. Es básicamente hablarnos por lo típico del daño de fuerza y destreza, pero aquí nos hablan de un daño, aquí estos tres rasgos son como muy característicos, porque vamos a estar hablando de conceptos físicos, de conceptos cognitivos y de conceptos espirituales, ¿vale? Siendo los físicos, pues las características físicas como fuerza, velocidad, defensa física, etc. El cognitivo como el intelecto o la voluntad, y el espiritual, pues algo así como el discernimiento, que lo llaman aquí, y la presencia, ¿no? Pues un poco lo que ya es el campo más abstracto, que en vez de ser la voluntad y el carisma que veíamos anteriormente en otros juegos, pues aquí tenemos ese rasgo, o esos rangos espirituales, ¿no? Aquí la presencia pues es lo consciente que estás del entorno, entre otras cosas, por ejemplo. No, pues aquí explicación de estas características, pero no deja de ser algo que ya hemos visto en otros juegos de rol sin mucha más pretensión. Después, me resulta interesante que aquí hay una tabla de ejemplos de cosas que pueden pasar, ¿vale? En ejemplos de habilidades, alguien hace algo, si la prueba la supera, pues qué es lo que sucede, cuando la fracasa, qué es lo que sucede, si le sale una oportunidad en el dado haciendo ese tipo de prueba, qué es lo que puede hacer con la oportunidad, o qué es lo que puede pasar con la complicación. Entonces me gusta bastante que vengan con tantos ejemplos, porque son bastantes ejemplos, para que tú te puedas hacer una idea de qué cosas puedes hacer o no como máster, incluso para los jugadores, qué cosas pueden hacer o no en cierto momento cuando reciben esas mejoras por el dado de drama. Los caminos heroicos es la clase que habíamos hablado anteriormente, donde vamos a tener todos los talentos involucrados y demás. Y por ejemplo tenemos el agente. Una cosa que me gusta mucho de este libro es que cada rango principal está subdividido en 3 tramas, ¿vale? Todas están subdivididas en 3 tramas. Entonces tú eres el camino heroico, es el de agente, pero luego tú vas a ser un investigador, un espía o un ladrón. Podría ser cualquiera de las 3 cosas. No puede ser las 3, serías una de las 3, ¿vale? Y esa sería tu clase. En este caso yo sería un agente investigador si elijo esta rama. Y me gusta mucho porque aquí tenemos un breve resumen de las habilidades y características que va a tener este personaje como investigador, algunos en los diferentes niveles también, ¿vale? Aquí justamente no, aquí simplemente te dice lo que necesitas para cada una de las cosas, las habilidades y cosas que puede hacer cada uno de ellos, pero en algún caso, ya veremos luego en los radiantes, sí que hay cosas que tienen que ser en niveles concretos. Bueno, tenemos el agente, que es como si fuera el pícaro, de la rama de los pícaros, el cazador, que sería como pues el arquero, te iba a decir, asesino, rastreador, el típico de los arcos, obviamente, el rastreador. El enviado, que es rollo diplomático, fiel, mentor, es como si fueran más los supporters, ¿no? Estos bardos, estos clérigos, los eruditos, que sería más un rollo... diría, bueno, aquí lo centra un poco más en curanderos, ¿no? Cirujano, estratega, artifabriano es que hace artilugios, ¿no? Ese el típico alquimista o así, podría ser, pero con objetos, que va fabricando objetos. Guerrero, que puede ser duelista, puede ser portador de esquirlada, puede ser soldado. Y también tendremos por aquí, creo que había 9 en total, pues bueno, tenemos el líder, que es campeón, oficial o político.
hay diferentes, ya ves que cada uno pues hay diferentes ramas y eso está súper bien. Después iríamos a los caminos radiantes, que ya te digo que hasta el nivel 2 no podríamos elegir un camino radiante, que podría ser sustitutivo del anterior o complementario a lo que ya lleváramos hasta ahora, dependiendo de cómo se plantee la historia, cómo vaya tu personaje o lo que sea. Podrá ser una cosa o la otra. Y vamos a tener la misma estructura. Corredores del viento, si te fijas aquí, pues vamos a tener la misma estructura. Corredor del viento y puede ser vínculo con honorspren, adhesión o gravitación, ¿vale? Pues cada uno se va a poder adaptar en una cosa diferente. Custodio de la piedra, también te puedes convertir en el custodio. Ya ves que todos tienen 3 ramificaciones, por lo tanto la personalización de cada personaje pues ya vas a ver que es muy grande, ¿no? Escultores de voluntad, por aquí, por ejemplo, escultor de voluntad, pues bueno, tienes bastantes. De estos hay 9 arqueotipos diferentes pues ya ves que hay un montón. Y vamos a seguir un poquito más adelante, porque tampoco me voy a poner clase a clase a analizarla, simplemente quiero que veas pues todo lo que te puede ofrecer este libro, sobre todo las potencias, que ya hemos dicho antes que es cosas extra que pueden tener los personajes para hacer dentro de sus habilidades, pues va a tener potencias extra que le servirán para llevar mejor, para hacer mejores acciones diferentes, exclusivas de esa potencia que tenga el personaje. Y luego tenemos este rango de objetos, ¿vale? La típica tabla de objetos iniciales con algún objeto extra. Tampoco tenemos demasiada variedad, pero suficiente para jugar las primeras aventuras. Ya sabes que luego en los libros de campaña y así te suelen venir los propios equipamientos. Aquí tenemos más equipamiento básico de viaje, etcétera. Cuánto cuestan los alojamientos, los dineros, que aquí el dinero se simplifica bastante, aunque en la novela al parecer sí que tiene como muchas monedas diferentes y demás. Aquí han simplificado a una sola moneda, entonces es como que vas al peso de lo que sería esto, ¿no? Siempre todo el dinero que consigues es equivalente a una moneda concreta y siempre va a ser a esa moneda, que no sé si eran los diamantes, o quiero recordar que era, ahora mismo no sé decirte exactamente porque al final, pues oye, son muchos detalles que yo no me sé memorizar todos, que al final el juego no se puede memorizar por completo todo y para eso tenemos aquí los libros para echar una manita. Y luego tenemos la parte de aventuras, donde nos van a explicar cómo hacer esas primeras aventuras. Aquí sí que no tenemos tampoco una aventura redactada, para eso tenemos pues las que os he enseñado antes, la aventura 0, la primera aventura, tienes ya como 2 pequeñas introducciones al juego donde puedes sentar las bases. Y aquí simplemente pues te van contando un poco más sobre esto, ¿no? No tenemos muchos más. Bueno, y el combate y todo, que me lo he saltado, obviamente también está aquí explicado. En la parte trasera no hay bestiario tal cual, ¿vale? Estos son compañeros, porque igual hay alguna clase, alguna cosa que pueda pasar durante la aventura que nos permita tener compañeros animales, como puede ser pues este chul, creo que era, ¿no? Juraría que era, bueno, este cangrejito que nos vale para llevar cosas. Hay compañeros acuáticos, voladores, hay diferentes. Y al final pues obviamente vamos a tener aquí nuestras hojas para escanear. Lo suyo es que las busquéis en internet, que están gratuitas para poder descargarlas e imprimirlas antes que escanear y fotocopiar, porque escaneando y fotocopiando pues queda un poco raro. Y luego tenemos el libro del archivo de las tormentas de la guía del mundo, en el que os he dicho que es, pues eso, una pequeña guía nos van a contar sobre el mundo en general, un poquito, después de haber leído el librito de ambientación de Rostar que os he enseñado antes, pues aquí tienes una extensión extra con muchas más cosas, mucho más detallado de todo lo que os he mostrado antes. Lo otro es como súper para ir al grano, ¿no? Y lo puede leer cualquiera. Y esto, pues quizás es más para el máster, para que vaya ambientando la partida poco a poco, con todas las cosas y beneficios extra también que puedes tener a lo largo de la partida. Aquí también está el mapa, como veis. Luego tenemos naciones y culturas, lo mismo que en el otro libro, pero de una forma mucho más extensa, ¿vale? Con muchos más detalles, ya de cara a que tú puedas crear tus aventuras, o cuando estés en una aventura puedas utilizar rasgos propios de estas culturas para tener beneficios o perjuicios a esos jugadores o cosas que puedan suceder en la trama. Incluso tienes aquí una parte de cosmología y religión, donde te van a contar hasta cómo se mueven las lunas. O sea, el paso de las lunas también te van a contar cómo funciona y cómo funciona un poco el universo en general. Que ya te digo que esto suele estar a veces en un libro aparte, y este lo mezcla con el bestiario. Voy a pasar un poco para adelante porque aquí al final es todo resumen un poquito de todo lo que hay en el mundo. Pero luego, en el capítulo 8, vamos a tener adversarios y bestiario, ¿vale? En esta sección, pues es el bestiario clásico, que empieza en la página 183 y ya termina al final del libro, en la página
casi 170, ¿vale? O sea, tenéis 80 páginas de bestiario, primero donde nos van a hacer un pequeño resumen de cómo utilizar a estos monstruos en general, ¿vale? Es como más herramientas para el máster, pero luego ya tenemos la típica página en la que ves una página y tienes aquí el abismoide, el asesino, ¿vale? Ya van en directos, el bandido, el brillante señor, cantor de forma guerrera, cantor de forma diestra, ¿vale? Pues tienes aquí un montón, eso sí. Hay mucho personaje humanoide, porque es un mundo en el que hay mucho más personaje humanoide que criaturas fantásticas y demás, pero también hay unas cuantas criaturas fantásticas, ¿vale? Eso sí, pero hay que tener en cuenta pues, que el bestiario, como se centra en las novelas, pues te vas a encontrar pues, muchas más tribus, muchas más criaturas de este estilo humanoide, como te digo, que bichos como, por ejemplo, pues estos insectos o esta especie de cangrejo que te puedes encontrar aquí, ¿no? Va a haber un poquito de todo, pero sobre todo, humanoides. Y esto es lo que nos trae todo Archivo de Tormentas. Los libros que han venido ahora, creo recordar que había una caja básica que seguramente venga con los dados especiales y todo eso, pero estos son ya los libros completos, los libros donde vas a poder encontrar pues todo lo que necesitas para ponerte a jugar, conocer el universo y disfrutar de tus aventuras en el mundo de Cosmere, concretamente en las novelas de Archivo de las Tormentas. No tienes por qué jugar en la época concreta de las novelas, puedes irte a cualquier época del universo, que además estos libros te van a servir para poder situarte donde tú prefieras dentro de este universo. Nada más por hoy, espero que te haya gustado el vídeo, dime en comentarios qué te ha parecido, suscríbete y dale un buen me gusta que me ayuda mucho y yo te lo agradeceré un montón y me haces súper feliz y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego.